En este vídeo vamos a empezar a trabajar con el movimiento autónomo de algunos personajes. ¿Qué es el movimiento autónomo? El movimiento autónomo es aquel movimiento que realizarán algunos elementos de nuestro juego, en general elementos con los que vamos a interaccionar, como por ejemplo enemigos, y que no necesitan de la intervención del usuario, del jugador, para poder moverse. Nuestro personaje necesita que toquemos las teclas, los cursores o las teclas de movimiento típicas AWSD o con el clic del ratón para que se mueva. Sin embargo, un movimiento autónomo es aquel que hace que uno de nuestros personajes, sin intervención del usuario, es el juego el que hace que se mueva. Por lo tanto, sin la intervención de nuestro usuario, ese personaje se va a mover. En cierta forma, ya hemos trabajado con una animación autónoma en un vídeo anterior, en la cual veíamos cómo en nuestro menú aparecía pues una pequeña animación de una runa que daba vueltas y no intervenía el usuario, sino que era el juego el que realizaba esa animación. Igual que pasaba con esa animación, el movimiento autónomo lo vamos a realizar evidentemente dentro de aquel sitio donde el juego constantemente está mirando qué hacer, cómo refrescar la pantalla o qué acciones tiene que tomar segundo a segundo. Ese es, evidentemente, el main loop. Antes de empezar, veréis que he organizado el apartado gráfico de este juego en una carpeta que se llama Art. Dentro de Art, en algunas carpetas he puesto las imágenes de los personajes, de las runas o simplemente dentro de Art pues algún elemento gráfico. Esto me permite tener el juego, el proyecto bien organizado y que evitar que el directorio principal, la carpeta principal del proyecto se llene de un montón de ficheros absurdos. He hecho las correspondientes modificaciones, evidentemente, por ejemplo, en personaje. Ahora que las imágenes del personaje están en Art PJ, fijaos que he añadido la ruta cuando he ido a formar las cadenas para buscar las diferentes animaciones laterales o de las diferentes caras que tiene el personaje. Lo mismo ha pasado con el menú. En el caso de la runa que trabajamos la última vez, pues he modificado su ruta, o en el caso del menú, que lo veis que lo tenemos aquí, ¿vale? El menú with, que está en Art, pues también he modificado su ruta, ¿de acuerdo? Esto hace que el juego siga funcionando tranquilamente. ¿Y qué me permite? Me permite que ahora vamos a hacer una cosa, que es añadir un zombie. Va a ser nuestro primer zombie que se mueva en una forma de patrulla derecha-izquierda. De momento lo que vamos a hacer simplemente es que se mueva. Después ya haremos que rebote en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer, evidentemente, es coger todas estas imágenes y quiero añadirlas en el proyecto. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es crearle dentro del nuevo directorio donde están las imágenes un fichero. Por ejemplo, lo voy a llamar de momento zombie. Me he dejado una E. Arrastro todas estas imágenes. Vosotros, depende del sistema operativo que tengáis, pues lo hacéis de vuestra forma. La cuestión es que lo importante es que dentro de esta carpeta tienen que aparecer todas las imágenes. Fijaos de nuevo que, al igual que pasaba con el personaje, que lo podemos aquí ver arriba, cuyas imágenes tenían una forma rutinaria o con un denominador común, por ejemplo las de back, las imágenes cuando subimos hacia arriba, tienen back y una numeración, front igual, left, right. En el caso del zombie, fijaos que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tiene la misma nomenclatura y lo único que pasa es que este zombie, las imágenes tienen un prefijo delante para saber con qué imágenes estoy tratando y identificarlas de forma correcta. En este vídeo no vamos a animarlo todavía, simplemente vamos a poner la primera de las imágenes y después lo único que quiero de momento es que se mueva linealmente. ¿Para esto qué es lo que necesito? Bueno, pues empezar a hacer lo mismo que hicimos con el personaje. En el personaje recordemos que tenemos un módulo donde tenemos absolutamente todo aquello necesario para que el personaje se mueva, sea creado, cambie de apariencia. Vamos a hacer algo muy parecido con el zombie. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo módulo, lo vamos a llamar zombie. De momento está vacío, evidentemente, y lo mismo que pasaba con create character, vamos a crear un zombie. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer antes de esto,
vayamos por orden, recordemos que tenemos que cargar las imágenes del zombie. ¿Por qué? Porque primero cargamos las imágenes del personaje, luego creamos las imágenes propias del juego. Ahora vamos a crear las imágenes del zombie. Por lo tanto, load zombie images. ¿De acuerdo? Esta función, ¿dónde va a estar? Pues en el módulo de zombie, y vamos a copiar la misma de character. Recordemos que aquí arriba, en character, tenemos la de carga del personaje. Por lo tanto, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a coger, y antes de eso, vamos a crear las imágenes. Evidentemente, como pasaba con el tema del zombie, ahí con el personaje, vamos a adaptarlo. Primero vamos a cambiar este nombre. Después, la ruta, donde están las imágenes. Zombie. Y recordemos que ahora tienen un prefijo, zombie-bajo, todas las imágenes. Recordémoslo. Ahora estamos haciendo esto de aquí. Estamos cargando mediante estas instrucciones, estamos cargando todas estas imágenes. Por lo tanto, estamos añadiendo el prefijo que tienen las imágenes del zombie. Muy bien. Después, ¿qué necesitamos también? Necesitamos, evidentemente, variables para almacenar, en este caso listas, para almacenar todas las imágenes del zombie. Por tanto, zombie y zombie. Muy bien, estas imágenes, hay estas listas, hacemos una cosa, nos las traemos del módulo de personajes porque son iguales, las cogemos y simplemente cambiamos el nombre. Zombie, zombie, zombie y zombie. Perfecto. Me he dejado una, esta O debe ser una I. Muy bien. PhotoImage, como siempre, tenemos que importarla. Aquí arriba, lo vemos, from tkinter import PhotoImage. Y en principio, la carga de imágenes desde el juego ya será posible. Se queja, ¿por qué? Porque todavía no nos hemos traído el módulo. ¿Y el módulo cómo nos lo traemos? Fácil. Igual que hicimos con el del personaje. Pero recordemos que aquí hay una historia. En el de menú tenemos importado el del personaje, y entonces lo que está pasando es que es el menú el módulo del menú el que está importando el del personaje. Aquí de momento, desde el menú no vamos a necesitarlo, vamos simplemente a importar aquí todos los elementos que hay dentro de este módulo. Import asterisco. Veremos que ya desaparece. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos la carga de las imágenes. Ahora tenemos que crear el personaje. ¿Cómo lo hacíamos? Bien, la creación del personaje la hacíamos desde el menú. Si nos vamos aquí a Create Menu. No, perdón, es aquí en OnClick, cuando hacíamos clic en el botón de Play, de jugar, donde creamos el personaje. Bueno, aquí vamos a tener un elemento que es Create Zombie. ¿Y este Create Zombie dónde está? Pues lo tenemos aquí en el menú de zombies. Ahí en el menú de los personajes zombie. Bien. Zombie. Aquí necesitamos, como siempre, una imagen, una variable que contenga el identificador de la imagen del zombie, tenga la posición que tenga. Por lo tanto, vamos a crearla aquí arriba como known. Muy bien. Y finalmente, esta la ponemos aquí. Evidentemente, el zombie también necesita coordenadas. Entonces, vamos a crear dos coordenadas. Zombie X, que igualmente, inicialmente, vamos a poner al zombie en la posición, por ejemplo, pues no sé, 300, no, en la 0,50, en la Y 300. Abajo de todo, a mano izquierda. Bien, pues este zombie X lo ponemos aquí y este zombie Y lo ponemos aquí. Nos traemos center y después le diremos al zombie que su primera imagen, en este caso vamos a hacer que patrulle lateralmente, por lo tanto vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que directamente empiece siendo la right, la que está mirando hacia la derecha en la posición 0.
¿De acuerdo? Si nos venimos aquí tenemos esto, que igual que character tenemos que traernos zombie. En este momento, recordemos que esta importación de aquí la podríamos quitar porque ahora al traernos menú, el de menú ya se trae estas dos importaciones. Entonces ya no sería necesario. En todo caso, ¿con esto qué logramos? Con esto logramos que de momento por lo menos aparezca el zombie al empezar el juego. Vamos a comprobarlo. Arrancamos nuestro juego. Tenemos un pequeño problema. Zombie front 1 nos dice que no lo ha encontrado. Y es... Ah, de acuerdo, porque me los he traído en formato PNG. Yo estoy trabajando con un entorno que los PNGs no funcionan correctamente. Por lo que voy a hacer una cosa, que es transformarlos en GIF. Esto lo hago a continuación. Tengo ahora aquí en esta carpeta, los tengo en formato GIF. Por lo tanto, lo que voy a hacer es me voy a cargar los PNGs y los voy a traer aquí en formato GIF. En principio esto ya debería ser suficiente. Zombie, nos traemos los GIF. ¿Vale? Ahora sí que debería encontrarlos. Bien, nos volvemos. Recordemos que tenemos la runa dando vueltas. Y si hacemos jugar, fijaos que ahora tenemos dos personajes. Tenemos nuestro personaje principal y por otro lado tenemos el zombie. Vale, ahora vamos a hacer muy rápidamente simplemente que se mueva hacia la izquierda. Entonces, eso lo vamos a hacer en el main loop. En el main loop lo que vamos a hacer es un primer intento y en el próximo vídeo empezaremos a controlarlo un poquito mejor. Vale, lo único que vamos a hacer dentro del main loop es que primero vamos a saber si el zombie está visible o no está visible, porque si no arrancará el juego y lo que pasará es que de seguida el zombie se moverá o de hecho dará un error porque aún no está creado. Entonces vamos a tener zombie. Vamos a poner, por ejemplo, una variable que sea zombie visible, es igual. Inicialmente será false y lo que haremos es que cuando cree el zombie visible será igual a true. ¿De acuerdo? Esto estará zombie visible y lo que diremos en el main loop es que si el zombie está visible, lo que vamos a hacer es actualizar constantemente la posición del zombie. De momento no vamos a actualizar, o podemos actualizar, sí, podemos actualizar ya las variables, no hay problema. Entonces, lo que haremos es coger al canvas y decirle que mueva la imagen del zombie, que recordemos que está aquí, hacia la derecha. 0, por ejemplo, 5. De hecho, sería 5, 0. Y entonces también vamos a actualizar las variables. Zombie X le vamos a sumar 5 y a zombie Y de momento no le vamos a sumar absolutamente nada porque no lo vamos a mover hacia la derecha. Esto es una pequeña prueba solo para que veáis cuál es el concepto de movimiento autónomo. Volvemos a arrancar el juego. Y ahora, a ver, hay un pequeño problema. Vale, le vamos a hacer el movimiento de otra forma. Le vamos a decir mediante una llamada al módulo de zombies que lo mueva, que sea el encargado. Entonces hacemos como siempre, como hemos venido repitiendo las últimas semanas, que es organizar de forma correcta el código. Entonces vamos a hacer un move zombie. Y este move zombie es una función que vamos a tener aquí. Move zombie. De momento no le pasamos nada excepto seguramente el canvas, que va a necesitar trabajar con él. Aquí vamos a tener un global zombie x. Y aquí vamos a pasarle el canvas. Bien. Este if también lo pondremos dentro del módulo del zombie. De tal manera que es una variable que tenemos aquí en este módulo, por tanto la trabajamos aquí. Vamos a moverlo y vamos a ver cuál es el... Efectivamente, ahora vemos cómo se nos va, pero el zombie se ha movido. Hasta aquí este vídeo sobre movimiento autónomo.